Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, ciclo B, 28 de marzo del 2021. Marcos capítulo 14, versículos 1 al 72 y capítulo 15, versículos 1 al 47. En el primer punto meditamos: en la última cena Jesús ofrece su cuerpo y su sangre y anuncia la traición de Judas. Jesús ora en el Monte de los Olivos donde Judas lo entrega. Todos huyeron. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer Jesús llegó con los 12 y mientras estaban comiendo dijo: «Les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo». Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomen, esto es mi cuerpo». Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella y les dijo: «Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos». En el monte de los Olivos Jesús comenzó a sentir temor y a angustiarse. Entonces les dijo a Pedro, Santiago y Juan: «Mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando». Y adelantándose un poco se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora, y decía: «Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya». Apenas llegó el traidor, se le acercó y le dijo: «Maestro», y lo besó. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. La liturgia de este domingo tiene su punto culminante en la lectura del relato de la Pasión del Señor. Para muchísimos cristianos, en la práctica para todos aquellos que no participan en los ritos del Viernes Santo, es la única oportunidad que tienen de escuchar durante una asamblea litúrgica esta parte del Evangelio. Lo que a primera vista resulta extraño, la liturgia ha insertado esta lectura en el marco del Domingo de Ramos, que se caracteriza por un clima de fiesta y de triunfo. Nuestra celebración de hoy comienza con el Hosana y culmina en el Crucifícalo. Pero esta no es una contradicción, más bien es el corazón del misterio. El misterio que se quiere proclamar es este: Jesús se entregó voluntariamente a su pasión, no se vio aplastado por fuerzas más grandes que él. Nadie me quita la vida, sino que la ofrezco por mí mismo. Es él quien, escudriñando la voluntad del Padre, comprendió que había llegado la hora y la acogió con la libre obediencia del Hijo y con infinito amor a los hombres. Sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Señor Jesús, agradecemos tu entrega total por amor a nosotros pecadores. Danos la gracia de comulgar tu cuerpo y tu sangre con más devoción y de orar con más fe para enfrentar contigo nuestros sufrimientos como tú hasta la muerte. En el segundo punto meditamos el proceso de Jesús y su condena a muerte. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: «¿Eres el Mesías, el Hijo de Dios bendito?». Jesús respondió: «Sí, yo lo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece?». Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro lo golpeaban mientras le decían: «Profetiza». Y también los servidores le daban bofetadas. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, y después de atar a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó: «¿Tú eres el rey de los judíos?». Jesús le respondió: «Tú lo dices». Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente: «¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan». Pero Jesús ya no respondió a nada más, y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. Pilato les dijo:
Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos, pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato les dijo: «¿Qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: «¡Crucifícalo!». Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Jesús fue condenado junto por los judíos y los romanos. En su muerte tuvo lugar una extraña coincidencia de motivos religiosos y políticos, aunque la responsabilidad más directa ciertamente parece recaer, de acuerdo con la versión evangélica, sobre los líderes judíos del tiempo, por lo tanto no sobre todo el pueblo judío entonces, aún menos sobre las generaciones judías posteriores. Pero dicho esto, nos damos cuenta de que el problema no está cerrado, es más, en su profundidad ni siquiera se toca. Queda por explicar por qué era necesario que el Hijo del Hombre sufriera. Por tanto, el creyente busca a otro responsable de la muerte de Cristo. Se siente que detrás de él hay un acusador implacable que, incluso antes de su arresto, ya ha preparado para Jesús el cáliz para beber. La historia de la pasión presenta extrañas inserciones entrelazadas que aparentemente rompen el hilo de la narración. La historia de la traición de Judas, la de la negación de Pedro, el lavado de manos de Pilato, Barrabás, los dos ladrones. Pero no son cuerpos extraños, más bien en ellos radica la explicación de todo. Esas historias expresan y simbolizan la única gran realidad que llevó a Jesús a la cruz. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la madera de la cruz. Jesús cargó nuestros pecados en la cruz y nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz. Fue aplastado por nuestras iniquidades. A David, que furioso buscaba al responsable del crimen que le había contado Natán, el profeta respondió: «Tú eres ese hombre». Lo mismo nos responde la palabra de Dios a nosotros, que nos preguntamos quién mató a Jesús. Tú eres ese hombre. Judas, que traiciona, Pedro, que niega, Pilato, que se lava las manos, la gente que se calienta junto al fuego, charlando de esto y de aquello, los soldados que se dividen ávidamente las ropas del condenado, los ladrones que mataron, no están ahí solos. Detrás de cada uno de ellos hay multitudes y nosotros también. Terminada de leer la Pasio, hoy cerramos el libro, pero ahora sabemos que la historia no ha terminado, continúa y hasta ahora sigue en curso. Los acusadores del pasado están muertos, escribió un judío al final de un apasionado libro sobre el juicio de Jesús. Los testigos se fueron a casa, el juez ha abandonado el tribunal, pero el juicio de Jesús aún continúa. Para él, un judío, el proceso de Jesús continúa en los procesos contra los judíos de todos los tiempos. También para nosotros los cristianos continúa el proceso de Jesús y su pasión, pero en un sentido muy diferente. En dos sentidos: se renueva en todo discípulo y en todo hombre que sufre y es perseguido como Jesús por la justicia, es renovado por cualquiera que se abandona al pecado, no hace más que prolongar el grito: no a este sino a Barrabás, crucifícalo. Depende de nosotros elegir con qué vestido queremos entrar en la historia de la pasión de Cristo, si con el vestido del cireneo que está al lado de Jesús, hombro con hombro, para llevar consigo el peso de la cruz, si con el vestido de las mujeres que lloran, del centurión que se golpea el pecho y de María que está silenciosa junto a la cruz, o si queremos entrar disfrazados de Judas, de Pedro, de Pilato y de los que miran desde lejos cómo van a acabar las cosas. Espíritu Santo, danos la fuerza para amar como Jesús en medio de las humillaciones y tribulaciones que tengamos que sufrir en reparación de nuestros pecados y por ayudar a nuestros hermanos. En el tercer punto meditamos la pasión, muerte y sepultura de Jesús. Los soldados lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron. Y comenzaron a saludarlo: «Salud, rey de los judíos». Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo.
y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándoselas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba para abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Al atardecer, José de Arimatea, miembro notable del Sanedrío, que también esperaba el reino de Dios, tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. La narración de la pasión se cierra con la imagen de la piedra rodada contra la entrada del sepulcro. Sabemos, sin embargo, que esa roca no se sostuvo. Jesús ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Sin embargo, mientras dure este mundo de dolor y de pecado, seguirá misteriosamente en la tumba. Todavía no ha resucitado del todo. Escribe un autor del siglo II, está en la cárcel, está en las tumbas, está en los cepos, está en las cárceles, está en las ofensas y bajo proceso, porque con los que sufren también él sufre. La Semana Santa debe recordarnos sobre todo de estos 3 misterios: la crucifixión, la sepultura y la resurrección. Cumplimos en la vida presente lo que simboliza la cruz, mientras mantenemos por fe y por esperanza aquellos de lo que es símbolo la sepultura y la resurrección de Cristo. Ahora se le dice al hombre: toma tu cruz y sígueme. Toda nuestra vida es, en cierto sentido, una Semana Santa, si la vivimos con valentía y fe, y en la espera del 8º día, que es el gran domingo del descanso y de la gloria eterna. En este momento Jesús nos repite la invitación que dirigió a sus discípulos en el huerto de los olivos: quédense aquí y velen conmigo. María, Reina de los mártires, ayúdanos a ofrecer a Dios nuestra vida, nuestros sufrimientos y nuestra muerte con ese amor y entrega total como tú y tu divino Hijo lo supieron hacer. Amén.